Que el Señor me los bendiga mucho en esta mañana. Es una preciosa mañana, ¿verdad? No está tan frío ni tan caliente, está hermosa la mañana. Le damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Nos da mucho gusto que puedan sintonizarse con nosotros a través de las redes. Quisiéramos con todo nuestro corazón que estuvieran aquí con nosotros y pudiéramos disfrutar juntos, no solo de la palabra, sino también del tiempo de alabanza, del tiempo de oración, ¿verdad? Juntos en armonía, como dice la palabra que quiere, el Señor quiere que su iglesia esté juntos en armonía. Pero sigamos orando para que pronto podamos estar juntos, para que pronto podamos abrir las puertas del lugar, ¿verdad? Porque la iglesia sigue caminando, la iglesia sigue levantada, la iglesia sigue orando, la iglesia sigue donde quiera que está el cristiano, esa es la iglesia, ahí está la iglesia. Así que la iglesia no está cerrada, lo que están cerrados pues son los edificios, ¿verdad? Eso es lo que está cerrado, vemos los edificios solos y a mí me da tristeza pasar por los lugares donde veo los edificios tan grandes, tan hermosos y cerrados, ¿verdad? Me da mucha tristeza eso porque a mí me gusta verlos llenos de gente. Y bueno, pero sabemos que todo Dios tiene, en todo tiene un propósito y quizás hemos estado a lo mejor demasiado cómodos, demasiado manteniéndonos como, ahí está la iglesia, voy ahora, no voy ahora, la iglesia no se va, el lugar no se va, ahí sigue, entonces puedo ir ahora, puedo ir el miércoles, o puedo ir la semana que viene, y a veces nos ponemos en esa actitud, ¿verdad?, de que yo escojo cuando yo quiero hacer las cosas, pero creo que el Señor nos está enseñando de que tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos en el tiempo que lo tenemos, o sea, aprovechar todo lo que Él nos da en ese tiempo exacto, no dejarlo para mañana, no dejarlo para después, porque es un tiempo que el Señor nos ha dado y no sabemos si después lo vamos a tener. En marzo no sabíamos que a mediados se nos iban a cerrar las puertas de los lugares, ¿verdad? Y que ya no íbamos a poder tener la libertad para reunirnos como la teníamos antes. Ni pensábamos que iba a pasar todo esto. Pero mire, ahora si miramos para atrás, podemos mirar las cosas que hemos estado, que nos hemos restringido, ¿verdad? Por causa de esta pandemia, pero si nosotros aprovechamos lo que tenemos al máximo y cuando el Señor nos abra las puertas, podemos recibir todo lo que tenemos ya en comunión, estar en armonía como el Señor quiere, pero mientras aprovechemos lo que tenemos, ¿verdad? No vamos a desaprovechar lo que tenemos añorando lo que no tenemos. Tenemos que aprender a aprovechar lo que tenemos. Decía el apóstol Pablo, yo sé hacerme a todo. Él podía adaptarse a cualquier situación y eso es lo que quizás el Señor nos está llevando a aprender, que nos tenemos que adaptar a esto para que cuando tengamos todo lo demás podamos aprovecharlo bien. Y esta mañana vamos a estar ahora hablando sobre nadie viene al Padre sino por mí. Esa es una palabra hermosa que el Señor ha puesto en mi corazón. Y no sé si lo alcanzan a ver, pero en la foto que pusimos en la pantalla es una persona entrando por una puerta que está dentro de la Biblia. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque la Biblia es la entrada que nos da, porque es lo que nos lleva a conocer a Cristo, a conocer su amor, a conocer su misericordia, a conocer su bondad y también a conocer que Dios es un Dios de amor, de misericordia y de bondad, pero también dice la palabra que Él es como fuego consumidor. Él también trae juicios, ¿verdad? Él también nos enseña que es un Dios santo, amoroso, tierno, pero también al mismo tiempo es como un padre, ¿verdad? Que cuando tiene que corregir lo hace. Y Él pues en su grande amor y misericordia, con el amor para que nadie se pierda, para que podamos recapacitar, para que podamos entender cuando nos estamos desviando, Él nos dio la palabra, su palabra, ¿verdad? Escrita, para que la tengamos ahí, para que podamos ser guiados por la palabra escrita, por el Espíritu Santo que mora en nosotros y está con nosotros. Él también nos ayuda, ¿verdad? Y para esto vamos a entrar a la palabra para entender un poco más del tema de esta mañana. Y vamos a leer Juan 14:6 y dice la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. Para que el Señor nos ayude a entrar o a ahondar más en el tema, vamos a orar y pedirle que limpie nuestro entendimiento. Y si me acompañan en el nombre de Jesús, le oramos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Venimos delante de tu presencia, clamando a ti, precioso Dios, para que sea tu Espíritu guiándonos a toda verdad y justicia, sea tu Espíritu hablando tu palabra, precioso Dios, y trayendo el consejo a nuestro corazón, ese consejo que necesitamos, mi Dios eterno, esa palabra, Señor, que va a liberarnos, esa palabra que va a sanarnos, esa palabra que va a restaurarnos, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, precioso Dios, y también te pedimos, Señor, que liberes las líneas, Padre, para que no haya interrupción de ninguna manera, y también, precioso Dios, que no haya, precioso Dios, nada que venga a distraernos de tu palabra en esta mañana, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo ponemos todo en tus manos y así lo recibimos. Y vamos a leer una vez más el versículo ahí de Juan 14:6, y lo leemos en la traducción lenguaje actual, y dice: Jesús le respondió, y yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Fíjense que más claro, ¿verdad? Porque a veces podemos decir, bueno, esas palabras están poco, no las acostumbramos a hablar de esa manera y nos cuesta entenderlas con claridad, pero viene el Señor y nos da el privilegio de tener una versión más actualizada, con un lenguaje que podemos entender con más facilidad. Y aquí lo leemos con más claridad y dice: sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo vino a la tierra. El Señor Jesucristo pagó por nosotros aquí en la tierra. Él es la única conexión que Dios envió literalmente aquí a la tierra. ¿Por qué es que el Señor Jesucristo tenía que venir a la tierra? Bueno, pues porque cuando hubo la transgresión de Adán y Eva, ¿verdad? Cuando ellos pecaron, la tierra entera, el mundo entero, dice la palabra del Señor, que se traspasó al poder del maligno. El maligno vino a tomar control de todo eso porque ya viene la maldición sobre Adán y Eva, y entonces todo lo que nace de Adán y Eva ya está maldecido porque la maldición ya vino a ellos. O sea, cuando Dios escribe, como les decía antes, al principio, cuando Dios permite que se escriba la palabra, es dirigida por el Espíritu Santo. Cuando se escribe, ahí se dice todo lo que está por venir, ¿verdad? Dice, si te portas así y así, esta y esta y esta va a ser la consecuencia. Ahí fue donde se dictó la consecuencia que iba a venir. En el tiempo de Adán y Eva todavía no se había escrito la Biblia, pero Dios mismo se encargó de darle las instrucciones a Adán. Él mismo le dijo: de todo lo que miras en el huerto puedes comer, menos del fruto de este árbol que está en el centro. Y mire, yo me quedaba pensando, y he pensado por mucho tiempo, ¿por qué al Señor se le ocurrió poner el árbol de la tentación allí en medio? ¿Por qué no lo quitó y lo puso por allá escondido donde nadie lo viera? Y un día escuché a alguien que estaba diciendo, bueno, las leyes son para ayudarnos a obedecer y para mostrar con claridad quién obedece y quién no obedece. Era la manera que Dios tenía de estar seguro de que el hombre lo iba a obedecer, que el hombre iba a seguir sus instrucciones al pie de la letra. Y si nos damos cuenta, eso no lo pudo hacer el hombre, en el primer hombre no pudo con eso, y a nosotros nos cuesta muchísimo. Por eso el Señor viene y nos da la palabra escrita. Dijo, bueno, si se los olvida cuando se las hablo, y entonces ahora se las dejo escrita, la pueden leer, y el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos da constancia de que aquello es bueno, y también nos da constancia de lo que vamos a hacer es malo, pero muchas veces todavía se nos olvida un poco. Por eso el Señor, Dios el Padre, tuvo que enviar al Señor Jesucristo a la tierra, porque Él no venía de la línea de Adán y Eva, Él no venía de la contaminación de pecado, Él venía puro, de arriba, ¿verdad? Y por eso Él es el único que ha venido de esa manera, Él es el único que ha nacido en esta tierra
de una virgen sin que haya tenido ningún contacto sexual con un hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios mismo dice la palabra que el Espíritu Santo vino y arropó a la Virgen y así fue concebido el Señor Jesucristo, porque Él vino de arriba, ¿verdad? No había contaminación en Él. Leemos Mateo 1:20 y nos dice la palabra del Señor. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El Espíritu Santo había venido y había dejado embarazada, había plantado la semilla en María de una manera sobrenatural, como él lo sabe hacer, como cuando nos duele algo, ¿verdad? Y necesitamos operación por aquello, pero el Señor viene y nos sana, sin que haya bisturí, sin que haya que necesite abrir el cuerpo ni nada. Él viene y lo hace como Él sabe hacerlo sobrenaturalmente. De esa manera sobrenatural vino la semilla de Dios, ¿verdad? Al vientre de María, y ahí empieza a crecer la vida de nuestro Señor. Y de esa manera es como Él viene a la tierra, de una manera completamente normal, igual como hemos venido todos, ¿verdad? Su alumbramiento, todo fue normal. ¿Por qué? Porque Él tenía que pasar los mismos cosas que pasamos nosotros. Esos 9 meses en el vientre, Él los pasó, Él nació normalmente y hasta aún más anormal que nosotros, ¿verdad? Porque Él vino a nacer en un pesebre. Y cuando Él viene a nacer en un pesebre, Él viene y ahí en ese pesebre donde no había más que paja, había heno, había excremento de animal porque estaba en un pesebre, pero el Señor Jesucristo viene a nacer en una manera más humilde, ¿verdad? De la manera más humilde que yo no he escuchado a otra persona que haya nacido habrá, ¿verdad? No digo que no, pero no he escuchado a alguien que haya nacido en esa situación tan precaria, con tanta falta de higiene. Ahora siempre estamos preocupándonos por los gérmenes y todo eso. Imagínese el Señor Jesucristo naciendo en el pesebre donde había excremento, donde había suciedad, donde no había agua caliente. Yo no sé por qué piden agua caliente cuando va a tener baby la mujer, ¿verdad? No había ni sábanas limpias, ni agua caliente, ni había ni siquiera una cama. Eso fue una situación bien precaria. No había un doctor allá a la orden. El único doctor que estaba ahí era José, y que no era doctor, era carpintero. Así que imagínense, pero de esa manera vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra, pagando Él, o sea, desde su nacimiento, desde la manera como Él fue procreado al nacimiento, Él ya iba cumpliendo con todos los requisitos que se iban a requerir para que nosotros fuéramos salvos. Él ya iba llenando todo lo que se necesitaba llenar en todas las áreas. Él lo hizo todo por nosotros, Él para que nosotros no viniéramos, para que no siguiéramos sufriendo. Él vino y cumplió con ese sacrificio tan grande. En Romanos 8:32 nos dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mire qué versículo más hermoso, ¿verdad? Dice, Dios el Padre no escatimó ni siquiera su único Hijo, el único que tenía, lo envió a la tierra. Y yo de repente pensaba y decía, bueno, es que como todavía no estaba el Señor con Dios el Padre, pues cuando uno no mira a alguien, es fácil decir, bueno, que nazca allá y después lo recojo y ya lo traigo conmigo, pero no. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo estaba con Dios el Padre desde antes de la fundación del mundo. Porque cuando Él está fundando el mundo, dice, hagamos a nuestra imagen y semejanza al hombre. Y también la palabra dice que el Señor Jesucristo era el verbo de Dios, el verbo que hizo todas las cosas. Por eso dice la palabra que todas las cosas están dentro del Señor Jesucristo. Por el Señor Jesucristo subsisten, porque Él es el verbo que sustenta todas las cosas. Por eso, sí, un pequeño paréntesis, ¿verdad? Por eso tenemos que cuidar tanto lo que sale de nuestra boca, porque la palabra tiene un poder grande, porque la palabra misma nos dice que Dios el Padre nos hizo a su imagen y semejanza, nos dio de Él mismo. Él puso su esencia en nosotros. Entonces, cuando hablamos nosotros la palabra,
Cuando nosotros estamos proyectando la palabra, estamos diciendo a la nube de testigos, porque dice la palabra que hay una nube de testigos alrededor nuestro. Estamos nosotros diciéndole a la nube de testigos lo que van a hacer, lo que va a pasar. Estamos liberando espíritus de Dios, espíritus buenos para que hagan cosas buenas. Si lo que estamos proyectando, si lo que estamos diciendo es bueno, es conforme a la voluntad de Dios, es conforme a su palabra. Si estamos hablando lo bueno, conforme a la palabra de Dios, estamos autorizando ángeles que vengan a obrar en nuestra propia vida, en nuestro entorno, en nuestra familia. Pero hay otra cosa. Cuando hablamos cosas, estamos decretando cosas negativas. Cuando estamos hablando cosas negativas, también las estamos decretando y también se cumplen. ¿Por qué? Porque aparte de la nube de testigos de ángeles buenos que nos están oyendo, también hay ángeles malignos que están bien al pendiente, atentos a qué decimos, a qué hacemos. ¿Por qué? Para cumplir ellos aquello que ellos quieren, ¿verdad? Como si un padre maldice al hijo, ya al hijo le va a llegar la maldición. Como por ejemplo, y no tenemos que ir a las cosas tan agresivas, decir que maldice a fulano. No, ya solo con el hecho de decir, este es un tonto, nunca va a hacer nada. ¿Qué va a pasar con el hijo? Eso. Le va a costar muchísimo sacarse eso de encima. Él se va a creer un tonto toda la vida. Va a morir y todavía esas palabras le van a seguir sonando en sus oídos. Y el enemigo se va a asegurar de seguirle poniendo cosas alrededor de él para que se siga creyendo tonto toda la vida. Por eso es que tenemos que tener cuidado con las palabras, porque tienen poder, ¿verdad? Pero también vemos que el Señor Jesucristo, Dios el Padre en el Señor Jesucristo, también nos da todas las cosas, todo lo que necesitamos. Dice la palabra que todo lo que necesitamos para la vida, Él ya nos lo suplió. Porque Él sabe de todo lo que tenemos necesidad. Ahora, esto no quiere decir que no tenemos que pedirle, que no tenemos que orar y pedirle a Él lo que necesitamos. Él desea escucharnos. Él desea saber lo que necesitamos. Él desea que nos comuniquemos con Él. Lo mejor sería que nos comunicáramos con Él adorándole y bendiciéndole, dándole gracias por todo lo que nos da. Y nos olvidemos un poco de lo que necesitamos. Ese es lo mejor, ¿verdad? Pero cuando nosotros no hemos aprendido, no estamos en ese nivel y solo sabemos pedirle, también llegamos a pedirle. Y Él como un padre, ¿verdad? Que el hijo apenas si se acerca a Él y cuando se acerca es porque necesita algo. Él es bueno y nos da. Pero Él desea que nosotros vayamos creciendo, que vayamos creciendo en comunión con Él, que vayamos creciendo en conocimiento de su palabra, en conocimiento de lo que Él quiere, de lo que Él espera. En la traducción lenguaje actual, ahí en Romanos 8:32 nos dice, Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Así, Él también nos dará junto con Él todas las cosas. Mire qué hermoso, todas las cosas. No dice, esto sí te voy a dar y aquello no te lo puedo dar. Dice, todas las cosas. Eso es lo que está diciendo que Él nos va a dar, ¿verdad? Todo en Cristo Jesús. Pero para esto pues necesitamos permanecer en Cristo. Necesitamos haberle rendido nuestra vida al Señor Jesucristo y permanecer en Él para que Él pueda darnos todas las cosas. Porque si no estamos sujetos a Él, si no estamos unidos a Él, va a costar más. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene más manera de robarnos lo que Dios nos da. Y nosotros tenemos menos posibilidad a que nuestra oración llegue delante de Dios, porque el enemigo viene y la toma y la roba y la quita y es como si canceló la obra, o nosotros cancelamos muchas veces la petición por nuestra manera de conducirnos. Pedimos ahorita algo y a ratito declaramos negativo en contra de lo que habíamos pedido y ya se canceló la orden, ¿verdad? Ya no nos va a llegar nada. Nadie más que el Señor Jesucristo ha regresado a Dios Padre y está sentado a su diestra, intercediendo por ti, por mí y por todos los que en Él confían. Nadie más ha podido regresar y sentarse al lado de Dios Padre para interceder por nosotros. La palabra nos muestra, ¿verdad?, que muchas personas muy buenas
han muerto y están con Dios. Ellos están con Dios, pero nadie ha tenido el lugar de estar intercediendo delante de Dios el Padre, porque nadie ha pagado el precio por nosotros aquí en la tierra como lo hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo pagó el precio por nosotros, y como Él pagó por nosotros, Él puede venir al Padre y decirle, mira, ya lo pagué. ¿Te acuerdas que lo pagué? Ya lo pagué, ya está pagado. Eso que Él hizo, ya pidió perdón y se borró, con mi sangre se borró. En Romanos 8:34 nos dice la palabra del Señor: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él está intercediendo de noche y de día por nosotros. Pero Él necesita de nosotros que nosotros le pidamos perdón por aquellas cosas que entendimos que hicimos mal, aun cuando el sentimiento sea bien leve, ¿verdad? De repente vamos a decir algo, lo acabamos de decir, y sentimos algo bien leve dentro de nuestro corazón, como no estuvo bien, no lo debía haber hecho. Tenemos que pedirle perdón por eso, porque es el Espíritu Santo que nos está diciendo, eso estuvo mal. Y que cómo es la manera de que podemos lavarnos de eso, pidiéndole al Señor perdón por eso. Muchas veces nos trae un recuerdo de algo, ¿verdad? Hace mucho tiempo yo fui a un velorio y encontré a una persona que hacía años, como, ¿qué serían? Unos 15 años o 20 que no la miraba. Y cuando la miro y la saludo, a mí me dio mucho gusto verla. Y ella me empieza a platicar y me empieza a decir, ¿te acuerdas cuando fuiste y te llevaste todos los tomates que yo tenía? Y yo dije, Dios mío, yo no me acuerdo de esos tomates. Ella me estaba hablando de cuando yo tendría como ¿qué serían? De 13 años para abajo, que fue cuando, o quizás 14 para abajo, no, creo que sí, como 13, cuando vivimos juntos allá en México, pero ella se estaba acordando de unos tomates que yo ni memoria. Pero si eso le estaba molestando a ella, si ella tuvo ese recuerdo, entonces era para que yo viniera y le pidiera perdón. Yo no me acuerdo, pero quizás eso le lastimó, quizás eso le dañó, quizás era lo que ella tenía considerado cocinar para más tarde, o ella los tenía guardados y se le podrían, lo que sean, pero eran de ella, ¿verdad? Y si ella me dio unos cuantos y yo me los llevé todos, pues quizás ella se sintió muy mal. Y yo le dije, mira, yo te pido perdón por lo de los tomates, porque no me acuerdo, pero si te causé cualquier daño, yo te pido perdón. Perdóname, me dijo. Y ella me dijo, no, me dijo, no era por eso. Le dije, igual, perdóname, porque si por alguna razón te acordaste. Así que perdóname, yo no quiero tener ninguna cuenta. Y esas cositas así chiquitas tenemos que aprovecharlas en el instante, ¿verdad? Y pedirle al Señor. A veces vamos a hincarnos a orar y de repente nos acordamos de algo. Pedirle perdón al Señor por eso, porque esas son las pequeñas zorras que pueden echar a perder la viña. Necesitamos aprender a pedirle perdón al Señor por esto, esas cositas, ¿verdad? Que nos pueden impedir que recibamos la bendición del Señor, que recibamos no solo la bendición del Señor, sino que la unión con Él a través de la obra que Cristo hizo. Ya Cristo la hizo, ya Él pagó por el precio de nuestros delitos y pecados, lo que haya sido que hayamos hecho, ya el Señor pagó por ello. Nos dio el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y justicia, pero sí, nuestro andar diario, aquellas cositas pueden impedirnos que tengamos esa comunión con el Señor. Una vez escuché a alguien que me dijo, es que antes yo venía y yo sentía una presencia del Señor bien bonita y ahora vengo y no siento nada. Le digo, bueno, a veces nosotros tenemos muchas cosas que no hemos arreglado con el Señor. No hemos pedido perdón al Señor por muchas cosas, y esas cosas que no hemos pedido perdón al Señor están ahí como una pared delante de nosotros que no nos deja entrar a la presencia del Señor. Y la única manera es que seamos humildes, reconozcamos lo malo que hicimos y podamos pedirle perdón al Señor. En la traducción lenguaje actual nos dice en Romanos 8:34, ¿puede alguien castigarlos? Ni de ninguna manera, pues Jesucristo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios rogando por nosotros. Mire qué clarito.
Lo único que nos puede acusar, lo único que nos puede acusar delante de Dios Padre es aquellas cosas que no le pidamos perdón al Señor Jesucristo. Que no vengamos a Dios y pidiéndole perdón en el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo único que el enemigo tiene para acusarnos. Pero cuando ya venimos y pedimos perdón en el nombre del Señor Jesucristo, Él ya viene, los lava con su sangre bendita y eso que hicimos pierde valor, pierde validez, porque ahora está cubierto, está lavado con la sangre del Señor y el enemigo no puede acusarnos de nada. Cristo es la verdad, nadie más ha venido a mostrar el camino como Él lo hizo. Él es el único que vino, descendió de los cielos y nos mostró aquí en la tierra cómo debíamos de vivir. Él viene para que vivamos una vida plena, una vida santa, una vida en comunión con Dios. Eso es lo que Él anhela. En la traducción lenguaje actual nos dice, ¿puede alguien castigarlos? De ninguna manera, pues Jesucristo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios rogando por nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor hace. Él está a la derecha de Dios el Padre. No está lejos, Él está ahí cerquitas, hablándoles de nosotros. Es como si nosotros tuviéramos un abogado junto al juez todo el tiempo, hablándole, ¿verdad?, de nosotros, que mira que hizo esto bien, mira que hizo aquello bien, mira que se portó bien acá, mira que se portó bien allá. Y todo eso el Señor Jesucristo lo está haciendo. Él está ahí hablando por nosotros al Padre y en todo el tiempo, ¿verdad? No hay manera en que Él deje de excusarnos. La única manera es que nosotros no vengamos y le pidamos perdón. El Señor Jesucristo cuando Él viene a pagar por nosotros, Él no solo vino, descendió, pagó por nuestros pecados, pero también por su grande amor, por su gran misericordia, por su gran bondad. Él viene a darnos la posibilidad de que nosotros podamos pasar la eternidad junto a Él con Dios el Padre. Eso es algo que Él vino a hacer, a darnos esa posibilidad gloriosa. Por nuestros propios actos no lo podíamos lograr. Ya veníamos, nuestra sangre venía contaminada por el pecado, por los pecados de nuestros antepasados. No solo por nuestros padres y los que están cerca de nosotros, sino también por el pecado original. Ya veníamos completamente apartados de la gracia de Dios. Pero por su gracia, Él viene, por su misericordia, Él viene a esta tierra para darnos la oportunidad de que podamos pasar la eternidad con Dios el Padre. En Juan 14:10 nos dice la palabra del Señor: ¿no creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hará la obra. Mire qué bonito, ¿verdad? El Señor Jesucristo, en su grande amor y misericordia, nos advierte, ¿verdad?, que todo lo que Él vino a hacer, todo lo que está escrito, porque a nosotros ya no nos tocó verlo. Hubo en aquel tiempo las personas que lo miraron, los apóstoles que estaban con Él todo el tiempo y otras muchísimas personas que estuvieron alrededor de Él, que pudieron verlo desde que, y dar constancia desde que nació, como su mamá, como su papá, como los hermanos que después nacieron, y todo eso. Muchas personas que podían dar constancia, que vivieron en el tiempo de Él, que lo escucharon hablar, que escucharon todo lo que Él enseñó, pero a nosotros nos dejó aquí, nos la dejó escrita. ¿Para qué? Para que nosotros conociéramos lo que Él vino a hacer, lo que Él vino a enseñarnos. Y Él viene y nos dice que las palabras que Él nos habló, no las habló por Él mismo, no las dijo porque Él miraba la situación como estábamos viviendo. Hay muchas personas que yo oigo que dicen que los que están hablando la palabra del Señor están hablando porque alguien vino y les dijo. Y yo misma, yo lo pensaba, que cuando el pastor hablaba algo y algo me tocaba a mí, yo decía, es que alguien le dijo, alguien le contó mi vida, y me ponía a mirar quién podría haberle contado aquello, y me daba cuenta de que nadie más lo sabía. Es el Espíritu Santo de Dios el que viene
y es el que trae el consejo a cada uno directamente al corazón, porque Él conoce exactamente cuál es la necesidad de cada uno. El Señor Jesucristo vino y lo hizo posible. El Señor Jesucristo acercó todo eso a nosotros, porque en aquel tiempo las personas no podían acercarse al trono de la gracia, las personas no podían acercarse a Él, sino que una vez al año el sacerdote podía entrar a aquel lugar, pero después del Señor Jesucristo, todos tenemos ese privilegio, todos tenemos ese privilegio de que podemos entrar a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque ya Cristo lo hizo posible. Él ya vino y lo hizo todo posible. En la traducción lenguaje actual nos dice ahí en Juan 14:10, no creen que yo y el Padre somos uno. Y a los discípulos les dijo, lo que les he dicho no lo dije por mi propia cuenta. Yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. Él hace sus propias obras por medio de mí. Y eso es lo que a lo mejor no hemos entendido, ¿verdad? Que Dios el Padre obró a través del Señor Jesucristo en el poder de su Espíritu para hacer todo lo que hizo. Y el Señor Jesucristo vino y dijo que también Dios el Padre estaría obrando a través nuestro por el Espíritu Santo, porque Él está rogando al Padre por nosotros. En Juan 10:11 nos dice la palabra del Señor, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las obras que hago. Era como el Señor Jesucristo suplicando, ¿verdad? Y todavía sigue suplicando. Créanme que yo vine del Padre. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanme. Y si no me creen por eso, por lo menos crean por las señales que he hecho. Fíjense, yo he visto personas que Dios ha hecho milagros tan maravillosos, tan preciosos. Una vez me tocó orar por una muchacha que los doctores le habían dicho que no podían hacer nada por ella porque su espina dorsal se le habían como acabado donde se engranan los discos de la espina dorsal y estaban sueltos y le causaban muchísimo dolor y no se podía enderezar, no se podía parar. Y esta muchacha era una muchacha de 19 años. Y los doctores decían que esta enfermedad solo les daba a las personas que ya tenían mayores de 40 años. Por tanto, ellos no podían operar a la muchacha porque no tenían ninguna práctica de operar a una persona más joven, sino que a los mayores de 40 años podían ellos operar. Entonces la regresaron a su casa con mucho dolor y la muchacha no podía ni siquiera enderezarse. Y me tocó orar por ella y el Señor en su grande amor y misericordia la sanó y ella pudo pararse y allí estaba su mamá, estaban varias otras amistades de ella y hermanos de ella y todos recibieron ahí al Señor, pero fíjese qué tremendo fue la cosa, no llegaron a la iglesia, vieron ese milagro tan grande, pero con todo y eso no llegaron a la iglesia. Fue un milagro glorioso, ellos lo vieron delante de ellos, fue tanto la conmoción que todos y cada uno de los que estaban ahí recibieron a Cristo, pero ahí se quedaron. No dieron el siguiente paso. Quizás había muchas cosas que los detenía a ir a la iglesia. Quizás no querían soltar su manera de vivir, no querían soltar el estilo de vida que vivían. No sé qué era lo que les impidió, pero nunca llegaron a la iglesia. Y espero en el Señor que más adelante ellos puedan llegar y puedan integrarse y pertenecer a la familia de Cristo. Pero le digo, el Señor Jesucristo aquí suplica y dice, si no es porque crean en que yo soy el que digo que soy, por lo menos crean por los milagros que hago. En la traducción lenguaje actual nos dice, créanme cuando les digo que mi Padre y yo somos uno solo, y si no, al menos crean por los milagros, por lo que hago. Mire, al menos crean en mí por lo que hago. Para mí eso es una súplica tremenda del Señor Jesucristo, rogándonos Él, el Dios de gloria, el que lo ha hecho todo posible, el que mora en la eternidad, rogándonos Él a nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? No podríamos venir a Dios el Padre si no fuera porque, número uno, el verbo de Dios vino a la tierra y lo vemos en Juan 1:1. Dice la palabra del Señor, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios mismo, como
dijimos primero, ¿verdad? Como Dios, siendo el verbo, vino a la tierra. Número 2, nadie viene al Padre si no es porque el Señor Jesucristo fue crucificado. Y lo vemos en Lucas 23:33 y dice la palabra del Señor. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno y a la derecha y el otro a la izquierda. Porque si nos recordamos, ¿verdad? Cuando crucificaron al Señor Jesucristo, habían agarrado a dos malhechores, a dos ladrones, dice la palabra, y lo crucificaron a uno a la izquierda y el otro a la derecha. Uno imploró al Señor y fue salvo, el otro no imploró y se perdió su alma, ¿verdad? En la traducción lenguaje actual nos dice, ahí mismo en Lucas 23:33, cuando llegaron al lugar llamado Calavera, los soldados clavaron a Jesús en la cruz. También clavaron a los dos criminales, uno a la derecha y el otro a la izquierda. No podíamos venir a Dios el Padre, número 3, si no fuera porque el Señor Jesucristo fue muerto y crucificado. Y lo leemos en Lucas 23:53 y dice, quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Y la traducción al lenguaje actual nos dice, por eso fue y bajó de la cruz el cuerpo, lo envolvió en una tela fina y lo puso en una tumba hecha de una gran roca. Esa tumba nunca antes había sido usada. Si nos recordamos, ¿verdad? En la Biblia dice que José de Arimatea era una persona influyente y podía llegar e ir a pedir el cuerpo, y él lo hizo así. Fue y pidió el cuerpo y se lo entregaron, y él vino y lo tomó, lo envolvió en una sábana, y él había mandado a hacer una tumba porque en aquellos tiempos se acostumbraba a abrir en la roca huecos, y ahí hacían como unas bóvedas para sepultar la familia. Y tenía él esa tumba vacía porque nunca había sido usada, era nueva, y ahí colocan al Señor Jesucristo. El verbo de Dios vino, nosotros no podemos llegar a Dios el Padre si no fuera porque, número 4, Cristo resucitó y ascendió a los cielos. En Lucas 24:50 nos dice, y los sacó fuera hasta Betania, alzó sus manos y los bendijo. Y en la traducción lenguaje actual dice, Jesús fue con los discípulos hasta Betania, allí levantó sus manos y los bendijo. Y en el 51 nos dice, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Cuando el Señor Jesucristo, después que lo sepultan, Él resucita al tercer día, se les aparece a los discípulos por un periodo de tiempo. Él estuvo visitándolos, Él estuvo con ellos, y en el último día que Él iba a estar con ellos, los sacó fuera de la ciudad y los llevó hasta allá donde estaban todos ahí reunidos, y cuando Él alzó sus manos para bendecirlos, ahí mismo fue elevado y fue llevado al cielo, y ellos lo miraron cuando se perdió en las nubes. Y eso pues no lo hemos visto en ninguna otra con ninguna otra persona, ¿verdad? La palabra dice que Elías fue llevado en un carro de fuego, pero nadie lo vio, cuando ni siquiera Eliseo, que estaba ahí tan al pendiente, pudo alcanzar a ver cuando se perdió. Pero al Señor Jesucristo, todos los que estaban lo vieron, cómo se elevó y cómo fue cubierto por las nubes, ¿verdad? Llevado al cielo. Y hace poco escuché en la televisión que unos aviadores, unos pilotos habían visto a un hombre que traía como una mochila volando. El Señor Jesucristo no traía ninguna mochila, ¿verdad? En aquel tiempo no se usaba nada de la tecnología que pudiera impulsar a nadie. En Mateo 28:18 nos dice la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y esto fue en ese tiempito antes de que se iba a despedir. Él les estaba hablando y les estaba diciendo estas palabras, les estaba diciendo,
después de que resucité, después de que vine al Padre, el Padre me otorgó toda autoridad, me otorgó todo el poder. Por tanto, este poder, esta autoridad que Dios el Padre me ha dado, yo la comparto con ustedes. Mire qué hermoso, ¿verdad? Como cuando el novio viene a casarse con la novia y ahí cuando están firmando los papeles, la novia recibe el nombre del novio, ¿verdad? Recibe el apellido del esposo, deja ya su apellido de soltera y adquiere el nombre de casada, ¿verdad? Así el Señor Jesucristo nos da su nombre para que en su nombre vayamos y hagamos todo lo que Él nos ha enseñado. Nos dice el Mateo 28, 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que nos ha llamado a hacer, eso es lo que nos ha enviado a hacer, ¿verdad? Que les enseñemos, que les hablemos de la palabra, que les digamos lo que el Señor nos ha dicho. Nosotros no estábamos con Él, pero la palabra está aquí y como ya la leímos, como ya la conocemos, como ya sabemos la paz que nos da, el gozo que nos puede dar, ya sabemos todo lo que podemos recibir, todos los privilegios que podemos recibir a través de creer la palabra de Dios, eso tenemos que impartirlo a los demás. Nos dice en la traducción lenguaje actual, allí mismo en Mateo 28, 19, ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No son discípulos nuestros, Él no nos dijo, vayan y enséñenles y esos van a ser para ustedes. No, Él dijo discípulos míos, o sea, de Él. ¿Qué les vamos a enseñar? Lo que Él hizo aquí en la tierra, las promesas que Él nos dejó para nosotros. Eso es lo que vamos a enseñar, no lo que nosotros podemos hacer, porque realmente ni podemos hacer nada. Dice la palabra del Señor que alejados de Él nada podemos hacer. En Mateo 28, 20 nos dice la palabra del Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No vamos a encontrar otra promesa donde el Señor promete estar con nosotros hasta el fin del mundo más que en esto. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él más anhela que hagamos en esta tierra. Él no anhela tanto que nosotros hagamos otra cosa más que salvemos almas, o sea, que seamos instrumentos del Espíritu Santo para alcanzar otras almas, que nosotros vayamos y los guiemos, los llevemos a aquellas almas perdidas. Eso es lo que Él más anhela y más desea. Y ahí es donde se muestra más su amor, más su misericordia, más su bondad. Ahí es donde podemos ver cómo su mano preciosa se mueve en aquellas personas que no lo conocen, en aquellas personas que no saben de Él. De repente nos permiten orar por ellos y vemos cómo hay un quebrantamiento en la persona y empieza a llorar y su comportamiento empieza a cambiar poquito a poquito. No es que va a cambiar de un día para otro, porque todas las maneras de vivir, las mañas que traemos, ¿verdad? Están agarradas de nosotros y poquito a poquito nos vamos a ir liberando de ellas y vamos a ir adoptando lo que el Señor Jesucristo nos ha llamado a hacer, pero nos va a costar un poco, vamos a tardar un poco en el proceso. Entre más nos dispongamos a recibir del Señor, entre más nos dispongamos a leer la palabra, entre más nos dispongamos a oír cuando oímos cantos o escojamos cantos cristianos que adoren, que bendigan al Señor, entre más nos dispongamos a eso, más nos dispongamos a orar y a tener tiempo con Él, a compartir con Él, a tener comunión con Él, más rápido va a ser el proceso que nosotros salgamos de esas malas mañas, de esas malas ideas, de esos malos juicios, de ese mal razonamiento, porque es muy fácil que yo mire en otra persona en lo que está haciendo equivocadamente, pero me cuesta mucho mirarlo en mí mismo. ¿Por qué? Porque mis ojos están puestos para adelante, ¿verdad? Para mirarlo de allá y yo no me miro a mí mismo. Por eso él le dijo el cangrejo al otro, ¿verdad? Le dijo que no vayas tan chueco, ¿verdad? Porque él no se miraba cómo iba caminando, él miraba al otro que iba delante de él. Y así nosotros podemos mirar ¿qué es el problema de la otra persona? No está sufriendo por nada porque podía hacer esto y con eso se arregla su problema. Rápido lo podemos mirar, pero ¿qué del problema nuestro? ¿Cómo podemos arreglar el nuestro, verdad? Muchas veces ni siquiera lo concientizamos, ni siquiera sabemos que lo tenemos. Muchas veces estamos tan acostumbrados a nuestra manera de hablar
que hablamos mal, que hablamos malas palabras, palabras oeces, palabras que dañan, pero estamos tan acostumbrados a esa situación que se nos salen espontáneamente. Ni siquiera las pensamos, ni siquiera las meditamos. O cuando venga fulano le voy a decir esto y esto. No, se nos sale espontáneamente porque estamos tan habituados a ese sistema de vida, tan acostumbrados que ya todo nos es natural. De esa misma manera tiene que ser el evangelio en nosotros, natural. Dice la palabra del Señor que nosotros no vayamos pensando qué vamos a decir, sino que el Espíritu Santo ahí nos va a dar la palabra. Fíjese una cosa, yo hago el mensaje, lo escribo, ¿verdad? Como lo que el Señor me está dando, y creo que lo que me está dando aquí en el papel, más que nada es para mí. Más que nada escribo los versículos para no tardarme mucho en buscarlos en la palabra y que no esté ahí buscando el versículo y se me pase el tiempo. Eso es más que nada lo que escribo aquí, porque lo que realmente escribí, lo que iba a decir, cuando estoy aquí, nada de eso digo y tampoco me paso pensando qué voy a decir, no. ¿Sabe por qué? Porque tengo confianza que cuando me paro aquí, el Señor va a ir fluyendo, el Señor va a ir guiando el mensaje. Mire, ahora me queda esto. ¿Por qué? Porque ya el tiempo, y es el tiempo del Señor, ya está ahí, se acabó el tiempo que el Señor tenía para que viera esta palabra. Él es el que conoce cada vida, cada ser. Este resto de la palabra quizás era para mí. Y Él me la dio para que yo llegara ahí. Y quizás lo que Él tenía para compartir era solo esto, porque esto era lo que iba a beneficiar a cada uno. Y eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Él no quiere que nosotros vayamos premeditando las cosas. Él quiere darnos las cosas como Él quiere, en el instante que Él quiere. Él quiere fluir, Él quiere ser Él, que lo dejemos a Él fluir, que lo dejemos a Él ser Él. Y que le demos la oportunidad, porque cuando nosotros empezamos a hablar lo que no conviene, le estamos cerrando la puerta a Él. Tenemos que darle la oportunidad a que Él fluya, a que Él haga lo que Él quiere hacer, como Él lo quiere hacer, ¿verdad? Y Él es grande y poderoso y es maravilloso y Él ha prometido que estará con nosotros hasta el fin. Cuando nos mantengamos unidos a Él, porque separados de Él, dice la palabra del Señor, que nada podemos hacer. Por eso es bien importante que cuando nosotros tengamos cualquier oportunidad, busquemos leer su palabra, busquemos orar y buscarle en comunión con el Espíritu Santo, pedirle que nos ayude a conocer más a Cristo, porque Cristo es la palabra. Cristo es este verbo que está escrito, Él es la palabra. Entonces, si le pedimos al Espíritu Santo, Señor, ayúdanos a aprender la palabra, porque el Espíritu Santo para eso fue enviado a la tierra. Él fue enviado para consolarnos, fue enviado para enseñarnos todas las cosas del Señor Jesucristo y también para recordarnos todo lo que el Señor Jesucristo nos ha dicho. Todo lo que Él ya nos dijo, el Espíritu Santo está ahí para recordarnos. Por eso muchas veces cuando estamos hablando nos acordamos de algo que leímos en la Biblia y decimos esas frases que están en la Biblia y de repente decimos, eso está en la Biblia. Sí, porque el Espíritu Santo nos recordó esa frase que le iba a hacer bien a la otra persona. Y por eso Él lo hizo así. Él es muy bueno, Él es maravilloso, Él es precioso. Y yo quiero preguntar si hay alguien que no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo. Y si hay alguien que no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo y quiere en esta mañana, dice, bueno, yo quiero que el Señor Jesucristo entre en mi corazón, yo quiero entrar por esa puerta, comunicarme, entrar en comunión con Dios el Padre, entrar a unirme con Dios el Padre a través de la obra de Cristo, porque no hay otra manera de hacerlo, no hay ningún atajo porque podamos entrar, es únicamente por la obra que ya Cristo hizo, esa es la puerta que nos introduce al Padre. Y si usted quiere, cierre sus ojitos ahí donde se encuentra y repita conmigo esta oración. Diga conmigo, Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, yo vengo delante de tu presencia dándote gracias por tu amor y misericordia, por tu bondad que es infinita. Muchas gracias, precioso Dios santo y poderoso. Gracias porque tú eres grande y maravilloso, porque tú moriste en aquella cruz por mí. Gracias, Señor Jesús. Yo recibo tu sacrificio, yo te entrego mi vida, te entrego mi casa, mi familia, te entrego mis preocupaciones, te entrego todo lo que soy, todo lo que represento. Y te ruego, Señor, que tú entres a mi vida,
que tú tomes mi corazón y que hagas morada en mí, precioso Señor Jesús. Gracias por tu Espíritu que me guía a toda verdad y justicia. Yo te pido perdón, Señor, por todo lo que he estado alejado de ti. Yo recibo tu perdón y recibo la comunión que tu Espíritu me da contigo. En el nombre precioso de tu Hijo amado, Padre, yo te ruego, mi Dios eterno, que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Precioso Dios, y desde este momento tú me enseñes a caminar contigo en la manera que tú quieres hacerlo. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Declaro atado y amordazado, inoperante, inactivo todo poder de las tinieblas que quiera venir a estorbarme de cualquier manera. Y declaro que tú me haces bendición para bendecir en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora me permite orar por todos. Padre, en el nombre de Jesús venimos dándote muchas gracias por tu palabra. Tu palabra maravillosa que, precioso Dios, viene penetrando hasta lo más profundo de nuestro corazón, precioso Dios, convenciéndonos, Padre bendito de gloria, nos convence, precioso Dios santo y poderoso, de pecado, nos convence de aquellas áreas, Señor, donde todavía hay pecado en nosotros, si hay pecado en nuestros ojos, si hay pecado en nuestra manera de hablar, si hay pecado en lo que escuchamos, precioso Dios santo y poderoso. Te pedimos perdón, mi Dios eterno, si hay pecado en lo que hacemos, Padre. Te pedimos perdón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo recibimos tu perdón, precioso Dios, y recibimos, Señor, tu justicia. Tu Espíritu nos convence de justicia. La justicia es, Señor eterno, que tú ya enviaste a Cristo a pagar por nuestros delitos y pecados, y Él ya pagó por nosotros, y Él ha abierto la puerta para que podamos tener libre acceso al trono de la gracia, para encontrar el oportuno socorro, para encontrar todo lo que tú tienes para nosotros, Padre. Muchas gracias también por convencernos, Espíritu Santo, de juicio, mi Dios eterno, santo y maravilloso, porque el maligno ya fue juzgado, precioso Dios santo y poderoso. Él fue juzgado y pronto, Señor eterno, va a sufrir, Señor, por las consecuencias de todo lo que hizo. Te damos gracias, Señor, por hacernos entender con claridad, precioso Dios, que no tenemos que sufrir esas consecuencias con Él, que a través de la sangre de Cristo podemos ser liberados de ese tormento. A través de la sangre de Cristo podemos ser liberados y podemos ser rescatados para que no vayamos a pasar, precioso Dios, en el infierno. Oh bendito Rey, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, por haber puesto tu vida por nosotros, porque tú fuiste, Señor, tú fuiste allá y tú arrebataste las llaves, precioso Dios, para que nosotros no tuviéramos que ir allá. Tú pagaste por nosotros, Señor Jesús. Te damos muchas gracias. Gracias porque tú eres la puerta. Tú eres la puerta que nos guía a Dios el Padre en el poder de tu Espíritu. Muchas gracias, precioso Señor Jesucristo. Gracias por tu cuidado, gracias por tu provisión, porque aún en estos tiempos difíciles tú nos has cuidado y protegido. Muchas gracias por seguirnos cuidando, por seguirnos protegiendo, por seguir cuidando los trabajos, las fuentes de ingreso de cada uno, precioso Dios. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, por traer sanidad, precioso Dios, a los que han estado enfermos. Gracias, Señor, por traer liberación a aquellos que han necesitado liberación, precioso Dios. Gracias, Padre, por lo que tú estás obrando, mi Dios eterno, santo y poderoso. Muchas gracias, hermoso Señor, santo y bendito. Te adoramos y te bendecimos, Padre. Rogamos que tú sigas haciendo la obra en cada uno de mis hermanos, Padre. Oh, precioso Dios, que tú, donde quiera que llegue tu palabra, ahí donde llega, Padre, traiga sanidad, traiga liberación, traiga restauración, mi Dios eterno. Oh, precioso Dios, si hay dolor, precioso Rey, donde quiera que sea, precioso Dios, donde quiera que esté ese dolor, ahora se va en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Si hay opresión, Padre, venimos cubriendo con la sangre divina del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y toda opresión abandona, porque no puede soportar tu sangre bendita, Señor Jesús, santo y poderoso Dios. Oh bendito Rey, declaramos liberación, Padre, sobre todos los oprimidos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Declaramos restauración a las familias, Padre. Viene la sanidad a las relaciones personales, a las relaciones familiares. Declaramos que todo lazo que el enemigo ha puesto sobre las familias para traer enemistad, para traer pleito, para traer rencilla,
para traer, precioso Dios santo y poderoso, división, Padre. Ahora se deshace, se desintegran, se desbaratan esos lazos, Padre, y únicamente prevalecen los lazos de amor que tu Espíritu pone, con lo cual rodea cada familia, Padre, en unidad, en armonía, con gozo y paz, siendo Cristo el centro, Padre bendito de gloria. Oh, bendito Rey santo y poderoso Dios, así oramos, Señor, para que tú sigas trayendo esa restauración, Padre, para que tú sigas restaurando, Padre bendito de gloria. También, Señor bendito Dios, precioso Dios, nuestra identidad, somos tus hijos, Padre, que el enemigo no siga robando tu identidad, Padre. Tu identidad está en nosotros porque tú nos hiciste a tu imagen y semejanza. Tú nos diste tu semejanza, mi Dios eterno. Por tanto, Señor, a través de la obra de Cristo, tú nos volviste a comprar, Padre. Tú nos hiciste y luego nos compraste por el sacrificio eterno de tu amado Hijo. Por lo tanto, te pertenecemos, somos tus hijos, mi Dios eterno, santo y poderoso. Que el maligno nos siga contándonos mentiras, Padre, de que no valemos nada, de que no servimos para nada, sino que podamos tener la valía que tú nos has dado de ser hijos tuyos, Padre, que podamos tener esa identidad clara, que nuestra personalidad sea reformada, la personalidad que Cristo compró para cada uno de nosotros, y así, precioso Dios, no escatimemos, Padre, precioso Rey, no escatimemos todo lo que tú nos has dado, todo lo que tú has hecho por nosotros, que podamos darle el precio que tiene, precioso Dios santo y poderoso. Pero también, precioso Dios, ayúdanos a ver a los demás, Padre, con los ojos que tú los miras, que no los miremos de menos, Padre, sino que podamos verlos con la valía, con el valor que tú has puesto en ellos, Padre bendito de gloria. Aún aquel, Señor, que no te conoce, podamos mirar la esencia tuya en él, Padre, y podamos mirar el potencial, lo que tú puedes hacer de esta persona. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, y así lo recibimos todo, con un corazón lleno de gozo, un corazón lleno de alegría, un corazón, precioso Dios, que anhela honrarte, glorificarte, exaltarte con todo nuestro ser, Padre. Oh, precioso Dios, permite, Señor, que no estorbemos a tu Espíritu Santo, sino que lo podamos dejar libre para que Él obre libremente en nosotros y a través nuestro, para honrarte, Señor, en todo tiempo y en todo momento. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, lo cubrimos todo con la sangre de Cristo. Cubrimos cada vida de todos los que nos están mirando, de todos los que están recibiendo el mensaje. Los cubrimos con oración, con tu palabra. Los cubrimos con tu sangre bendita, Señor Jesús, donde quiera que se encuentren, Padre. Y oramos para que reciban de tu mano preciosa, precioso Dios, toda necesidad que ellos puedan tener sea suplida por tu mano preciosa. Y todo aquello, Señor bendito Dios, que estaban sufriendo, Padre, se desvanezca, se deshaga, y venga la provisión de los cielos, Señor bendito Dios, y supla todas las necesidades. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre bendito de gloria, y así lo recibimos, declarando atado y amordazado, inoperante, inactivo todo poder de las tinieblas que quiera venir a estorbar, que se cumpla tu buena, santa y perfecta voluntad en cada área de nuestras vidas, en todos los nuestros y en todo lo nuestro, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Que el Señor me lo siga bendiciendo rica y abundantemente, y nos vemos el miércoles con el favor de Dios. Si nos dan el favor de su presencia, vamos a estar transmitiendo a las 7 de la noche. Que el Señor me los bendiga mucho. Hasta pronto, mis hermanos bendecidos.